Nunca te olvides de reír, por Carol Howe. En otras palabras, el PAS es un elaborado sistema para describir cómo se construye la personalidad desde la infancia hasta la adolescencia y todas las compensaciones requeridas cuando rechazamos nuestras características e inclinaciones innatas, cuando no nos aceptamos a nosotros mismos. Esto se aplica a cada persona nacida. Un curso de milagros también habla con elocuencia reveladora sobre el tema, aunque con una inclinación decididamente diferente. Este es su propósito, que vengas sin un yo y que fabriques uno a medida que creces, y cuando hayas alcanzado la madurez, lo habrás perfeccionado para así poderte enfrentar al mundo en igualdad de condiciones y perfectamente adaptado a sus exigencias. Tú forjas un concepto de ti mismo, el cual no guarda semejanza alguna contigo. Es un ídolo concebido con el propósito de que ocupe el lugar de tu realidad como hijo de Dios. Son muchos los conceptos de ti mismo que forjarás según progreses en tu aprendizaje. Cada uno producirá cambios que se verán reflejados en tus relaciones a medida que la percepción que tienes de ti mismo vaya cambiando. Y cada vez que tenga lugar un cambio, se producirá en ti cierta confusión, mas siéntete agradecido de que el aprendizaje del mundo vaya soltando la presa que había hecho en tu mente. Descansa seguro y contento en la confianza de que finalmente desaparecerá por completo y dejará a tu mente en paz. El papel de acusador se presentará en muchos sitios y de muchas maneras, y en cada caso aparecerá a acusarte, mas no temas que no vaya a ser erradicado. Trabajando con John Hittinger, Bill se estaba enamorando del PAS, este sofisticado proceso de describir cómo se construye una personalidad y bajo qué condiciones. La prueba de Myers-Briggs, aún siendo excelente y útil, no tiene este nivel de sofisticación. Un curso de milagros aún no se había escrito, aunque tendría mucho que decir sobre el desarrollo de la personalidad en los próximos años. Ya podemos mirar hacia adelante y comparar los cimientos sobre los que se construye el PAS con los del curso, y la decisión que cambió la vida que tenía por delante Bill. Refiriéndose al desarrollo de la personalidad, William Newton Tefort y la Agencia Central de Inteligencia incluye una descripción de primera mano de Bill, de 27 años, por uno de sus colegas en 1950, al darse cuenta de que ninguna observación es objetiva, sino que está coloreada por la mentalidad del observador. Creo que las correlaciones entre la teoría de la personalidad de Bill y este relato de primera mano merecen ser observados. Siendo una persona independiente pero socialmente involucrada, Bill tenía un alto sentido de la misión, bien organizado, sistemático, autodisciplinado y socialmente eficaz, aunque a menudo distante. Aunque podía ser intensamente individualista y no convencional, rara vez era revolucionario, prefiriendo dedicar su carácter práctico y pragmático a la mejora, no al desmantelamiento, a las organizaciones y procedimientos. Era muy consciente de sus propias necesidades, que él generalmente mantenía bajo control efectivo. Era igualmente perceptivo de las necesidades de los demás, pero no era probable que fuera dominado por ellos. Como gerente estaba involucrado, pero relativamente desapasionado. A veces parecía desapegado y poco complaciente con quienes no cumplían sus altos estándares. Estaba normalmente por delante o por encima de los acontecimientos, seguro de su capacidad para hacer frente a la mayoría de las situaciones y capaz de prepararse para aquellos que prometían ser complicados.
rara vez sorprendido con la guardia baja o sintiéndose superado por la situación. Investigando para este libro hablé con 3 de los colegas de Bill, luego también con psicólogos superiores de la CIA, que comentaron que a principios de la década de 1950 reclutaban solo los más brillantes y mejores graduados, originalmente en Yale y Harvard, y más tarde de otras instituciones también. Dijeron que fue un momento muy interesante y emocionante, con mucho trabajo innovador en el área de evaluación y un gran sentido de espíritu de grupo. Sintiéndose parte de una minoría selecta, estos jóvenes brillantes, encargados de tareas delicadas y de alta prioridad, siempre se apoyaban mutuamente. Los amigos que conversaban con la CIA desde sus primeros días confirmaron la cultura colegiada e indicaron que muchos de los que trabajaban juntos permanecieron en contacto después de dejar su empleo oficial con la agencia, continuando apoyándose mutuamente en sus intereses siempre que fuera posible. Al parecer, uno nunca se retira de la CIA. Uno de los nuevos amigos de la agencia describió a Bill en su primera reunión, muy joven en apariencia, tenía 28 años, de ojos brillantes, inteligente, muy entusiasmado con sus intereses, divertido y próximo, toso y gregario, pero algo inquieto, como si no se hubiera encontrado a sí mismo. A pesar de todo su encanto exterior, Bill se mostraba reticente a revelarse a sí mismo. No hablaba de su vida privada ni de cómo se sentía. A pesar de su entusiasmo juvenil, parecía que Bill no iba a hacer que Washington y la agencia le detuvieran definitivamente. Pasaba tantos fines de semana como era posible en Nueva York asistiendo al teatro, su pasión entonces, sintiéndose muy en casa en la ciudad. La música y el teatro ya formaban parte de su alma. Los amigos lo recordaban usando sus ajustados pantalones y botas de color caqui, transmitiendo más la esencia del mundo teatral que un trabajo del gobierno. Una colega dijo que almorzaban a menudo con una mujer, Gertrude, que también estaba especialmente interesada en el teatro. Bill estaba próximo a ella, aunque era 10 años mayor. Con este primer flirteo con Nueva York y su cultura, no estaba encontrando o estableciendo raíces en Washington, D.C., a pesar de estar dedicado a su trabajo allí. Bill prefería la compañía de mujeres a los militares u hombres machistas, que eran mayoría en la CIA. Eso era comprensible porque para entonces ya había reconocido y aceptado su homosexualidad, lo que parecía una situación imposible, ya que los homosexuales no estaban permitidos en la CIA. A los solicitantes les era requerido hacer una prueba de polígrafo, lo que debería haber revelado su condición. Bill indicó muchos años más tarde que su familiaridad con la biorretroalimentación y los diversos instrumentos científicos utilizados durante su tiempo con Carl Rogers y la realización de su doctorado le enseñó a hacer que el polígrafo leyera inconcluso y fue contratado. Se aseguró de que su apartamento estuviera libre de cualquier cosa que pudiera revelarle, y cuando lo revisaban en secreto tenía maneras de determinarlo. Nunca encontraron ninguna prueba. David Goodrich lo describía como un tipo notablemente competente, muy perspicaz, un amigo encantador y compañero con un gran sentido del humor, un rasgo que todos en su vida admiraron y encontraron digno de mención. Más de 30 años más tarde, se reunieron de nuevo. Este ex colega había descubierto la participación de Bill con un curso de milagros y ahora él mismo era un estudiante. Se había preguntado si vería a Bill de otra manera, como un maestro ascendido de algún tipo, pero no lo hizo. Sin embargo, encontró las mismas características que Bill había exhibido en los años 50. Estar muy presente, muy casual, fácil de relacionarse e intensamente sincero. En 2007 me reuní con Goodrich
y nuevamente discutimos su última reunión, aproximadamente un año antes del fallecimiento de Bill. Él reflexionaba sobre por qué. Todavía lo veía como una persona maravillosa, pero no avasallado, como tantos otros, por el poder de su presencia tranquila. El curso habla de este asunto, afirmando que traemos todas las asociaciones pasadas con nosotros cuando observamos cualquier cosa, ya sea una persona, un objeto o una situación. En el caso de este hombre volvía a ver a Bill, pero no con una lente limpia, por así decirlo, trayendo inadvertidamente sus viejas percepciones de él, aunque fueran positivas. Un curso de milagros nos exhorta a practicar ver todo con ojos nuevos, permitiéndonos ver sin las interpretaciones, juicios, prejuicios y la siempre presente pregunta: ¿cómo puedo usar esto para mi beneficio? Prometen un sentido de bienestar y paz cuando vemos algo sin nuestra historia pasada puesta sobre ellos, sin el obstáculo del pensamiento acumulado. La gente que conoció a Bill por primera vez en sus últimos años, sin expectativas, fueron los que realmente encontraron la experiencia extraordinaria y reconfortante. Aunque la promesa de la CIA de descubrir nuevos procesos psicológicos era ciertamente seductora y sirvió al propósito de trasladarlo a Washington, D.C., la Escuela de Psiquiatría de Washington, fundada por el Dr. Harry Stack Sullivan, fue el mayor atractivo y la razón real por la que Bill aceptó el cargo de la CIA. No podía saber al principio la importancia de su asociación con John Hittinger, y el paz resultaría ser a largo plazo, pero sí sabía que estaba fascinado por la filosofía de Sullivan, con su enfoque en las relaciones interpersonales. Este patrón de énfasis en las relaciones anticipa el papel central que desempeñarían más adelante en un curso de milagros. Sullivan también estaba intrigado por el desarrollo de la personalidad en los niños, otro interés que Bill compartía con él. Por cierto, más de la mitad de los artículos profesionales que Bill publicó antes de mudarse a Washington se centraron en los niños. Una vez más, esa inevitable atracción hacia el autodescubrimiento, el anhelo de un algo indefinido, fuera de alcance, estaba presente en su trabajo. En el WSP fue capaz de estudiar con algunas de las más brillantes lumbreras en psicología y psiquiatría del momento, por lo general por la noche, para no interferir con su trabajo en la CIA, acudiendo a cada clase que se le ofrecía. La filosofía de la escuela era consistente con el trabajo que había hecho antes con Carl Rogers y fue muy útil con su trabajo en la agencia. También podemos imaginar que se sentía como en casa en el WSP y que probablemente estaba rodeado de compañeros buscadores, en ese momento en su mayoría MDS, pero algunos PhDS como Bill, según el perfil NF. Los idealistas pueblan fuertemente las ciencias sociales, particularmente los campos de la sanación mental y el asesoramiento personal o religioso, profesiones dirigidas a la metamorfosis humana o el despliegue de la mente y el corazón hacia una mayor comprensión de sí mismo y paz espiritual. Las FM encuentran gran satisfacción en los servicios de salud mental, donde tienden a tomar los enfoques más humanistas, aquellos que abogan por modelos de crecimiento, de asesoramiento y psicoterapia, en lugar de los modelos más confrontadores o controladores. No es extrañar que tomara todas las clases del perfil dado arriba. Podemos interferir que el lugar estaba pululado de compañeros NFS como polillas atraídas a la misma llama. Su experiencia en WSP causó una impresión duradera en Bill, ya que hablaba de ella a menudo como si fuera un honor haber estado allí.
David Goodrich conoció a Bill cuando ambos se matricularon en un programa de certificación postdoctoral de la Escuela de Psiquiatría de Washington. Él recordaba: Bill y yo estábamos en una clase de pruebas psicológicas y pensaba que yo era bastante bueno, pero, Dios mío, él era fantástico. Bill no solo corría en círculos a mi alrededor, sino al de todos los demás. Era increíble lo que podía imaginar. Posteriormente me enteré de que lo hacía sobre la base de su trabajo con John Hittinger, que más tarde financió su investigación en Nueva York. Había desarrollado un enfoque de la evaluación de la personalidad bastante especial. El único problema era que sin duda no funcionaba todo el tiempo, o incluso necesariamente la mayoría del tiempo, pero cuando lo hacía era fantástico. Este fue uno de los momentos en que funcionó. Ahora en justicia, tanto para Bill como para John, aunque esotérico, se trataba de un enfoque que sigue siendo usado por sus seguidores y utilizado muy extensamente por la agencia en todo el mundo. A lo largo de los años resultó evidente para muchos que además de su excelente formación y educación, Bill tenía una aptitud específica e innata para interpretar los tests. La psicometría era su fuerte. Bill basó gran parte de su trabajo de campo en la investigación de John Hittinger, pero por supuesto también trajo su propio talento intuitivo como apoyo. Otro pasaje de Please Understand Me ilustra esto. Los idealistas son naturalmente inductivos en su pensamiento y en su discurso, es decir, que se mueven rápidamente de una parte a otra, de unos pocos detalles a generalizaciones amplias, desde el más pequeño signo de algo hasta su totalidad. Con su enfoque en los potenciales invisibles, en los no visibles y los aún no, los idealistas muestran una extraordinaria sensibilidad a los indicios de las cosas, las meras sugerencias, las insinuaciones, las indicaciones, los símbolos. Ciertamente, tales interferencias inductivas, que requieren lo que se llama el salto intuitivo, pueden ser asombrosas para los demás, especialmente en los casos de lectura de la mente y percepción extrasensorial. Por lo menos, los idealistas son los más adecuados de todos los tipos para leer entre líneas, tener un sexto sentido sobre las personas y de hecho siguen sus palpites, escuchan sus sentimientos e insisten en que solo saben lo que son las personas, Realmente, hasta lo que realmente quieren decir, incluso con problemas complicados, los FN necesitan oír solo las primeras palabras de una explicación para sentir que entienden completamente el tema, pasando de contar detalles a significados más amplios.